Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en una nueva charla de la empresa de servicios públicos de Heredia. Hoy con un tema que realmente está en boga, un tema que llama la atención. Ya vamos a presentarles al expositor de esta charla. Antes, recordarles, eso sí, que esta charla de forma completa será grabada, que estaremos utilizando un resumen de unos 3 minutos aproximadamente en el sitio de Facebook de la empresa de servicios públicos de Heredia, y también de forma completa se subirá en unos cuantos días el video de forma total en el canal de YouTube de la empresa de servicios públicos de Heredia. Además, entre todas las personas que empiecen a ejecutar, que empiecen a hacer sus preguntas a través del chat de la aplicación, les contamos que vamos a tener un sorteo el próximo 30 de este presente mes de productos amigables con el ambiente. Así que ya lo sabe, una vez que José Daniel, así se llama el expositor de esta tarde, empiece con su charla, con su ponencia, ustedes tienen la posibilidad de ejecutar sus preguntas por medio del chat y pues estaremos anotando sus nombres y demás para esta rifa de productos amigables con el ambiente que, reitero, se va a efectuar el próximo 30 del presente mes. Es que tenía el tema del 7 en la cabeza, José, porque la exposición de hoy es de 7 beneficios de contar con el alcantarillado sanitario en nuestras comunidades, y ya tenemos a José completamente listo. Bueno, José, es un tema que ahorita se está manejando mucho y yo los voy a dejar en unas muy buenas manos. Él es José Daniel Quesada y nos trae esta presentación. Adelante, José, buenas tardes. Muchas gracias, Fabián. Gracias a la empresa de servicios públicos por el espacio y especialmente gracias a las personas que están ahorita sacando su tiempo para aprender un poquito más sobre este tema. Entonces, yo les voy a hablar sobre 7 beneficios de contar con alcantarillado sanitario en nuestras comunidades. Pero antes de iniciar con la presentación, me gustaría hacerles un recordatorio. Y yo sé que estamos viviendo una situación un poco difícil, ¿verdad? Por todo este tema del coronavirus y la cuestión económica y demás. Pero el recordatorio es que somos privilegiados de vivir en Costa Rica. Es un país hermoso, es un país que está lleno de naturaleza y estamos tan acostumbrados a saberlo que a veces no lo notamos, ¿verdad? Pero en estos días de cuarentena, ¿a quién no le hace falta ir a la playa, verdad? Vemos estas imágenes y desearíamos estar ahí. Entonces, era simplemente un recordatorio para poder entender por qué el tema del que vamos a hablar hoy es realmente importante para todos como comunidades y como país y también como individuos. Estas imágenes que van a pasar ahorita, bueno, primero que todo, Costa Rica es un país sumamente pequeñito. Estos datos posiblemente ya todos los conocen, desde la escuela nos los enseñan, pero vamos a hacer un repaso. 0,03% de la superficie terrestre mundial. Este mapa me lo encontré por ahí y lo vamos a usar más adelante para entender algunos conceptos que necesitamos y me pareció sumamente ilustrativo. 6% de la biodiversidad del planeta. Es muchísimo, ¿verdad? Para un país tan pequeño. Más de 52% de las de zonas cubiertas de bosques y selvas y más de un 25% del territorio se encuentra protegido. Bueno, esos datos ya los manejamos, pero veamos estas imágenes y las voy a pasar rápido porque posiblemente ya las han visto en otros lugares. Por ahí al final de la presentación está la fuente de todas las imágenes, pero es parte de este recordatorio que quería hacerles, que somos realmente privilegiados. Entonces, hay algo de lo que no se habla. Hay un problema del que no se habla. A veces lo escuchamos y hacemos como la llama, que eso no me toca a mí, ¿verdad? O volvemos la cabeza para otro lado, o nos lavamos las manos, o simplemente no queremos hablar del tema porque no es un tema agradable. O sea, no es un tema
que nos genere como esa necesidad de hablarlo y conocerlo. Entonces, por eso valoro doblemente la persona que está sacando el tiempo para ver esta presentación, porque me refiero a la gestión inadecuada de las aguas residuales. Es un tema que bueno, si bien Fabián dice que es un tema que está en boga, el problema asociado a esto es un problema que viene de décadas atrás. Tal vez está hablándose un poquito más en la actualidad, pero el problema viene de décadas atrás y ahora vamos a ver por qué. Entonces, si bien la presentación de hoy habla de 7 beneficios de contar con alcantarillado sanitario en nuestras comunidades, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos y sobre todo de algunas realidades de nuestros barrios, nuestras comunidades y en general del país. Entonces, para empezar, vamos a definir o vamos a leer una definición de lo que son las aguas residuales. Entonces, son las aguas que han sido utilizadas en alguna actividad que le confieren características, ya sean físicas, químicas, biológicas o microbiológicas, distintas al agua en su estado natural o potable. Entonces, por ejemplo, a nuestras casas somos privilegiados también porque abrimos el tubo y llega agua potable, ¿verdad? No todos los países, de hecho, muy pocos países tienen ese privilegio, pero nosotros por abrir el tubo y salir el agua, ya podemos decir que esa agua al tocar la pila o al tocar nuestras manos ya se convierte en agua residual, ¿verdad? Entonces estamos dándole un uso ya sea para lavarnos las manos, para cocinar, para lavar los platos, para ducharnos, para lavar la ropa y el sinfín de usos que le damos en nuestros hogares. Pero existen diferentes tipos de aguas residuales. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de cuáles existen. Están las aguas residuales industriales, que son las relacionadas con los diferentes tipos de industrias, ¿verdad? Entonces cada industria genera aguas residuales muy específicas, entonces necesitan sistemas de tratamiento muy particulares para cada tipo de industria. También tenemos las aguas residuales agropecuarias, que son las que se producen con las actividades agrícolas y ganaderas, como por ejemplo una lechería. También tenemos las aguas residuales especiales, que son las que se producen, por ejemplo, en los hospitales o en los laboratorios, donde se manipulan fluidos biológicos como sangre, orina, entre otros, ¿verdad? Entonces también necesita un tipo específico de tratamiento. Y finalmente, tenemos las aguas residuales ordinarias, que son las que producimos en las viviendas y en los comercios. Entonces, cada una de estas requiere un tipo específico de tratamiento. Hoy nos vamos a centrar específicamente en las aguas residuales ordinarias, que son las aguas que producimos en las viviendas, también conocidas como aguas residuales domésticas. Entonces, mientras estaba buscando algunas imágenes para esta presentación, me acordé de una canción que me cantaba mi mamá, que no se las voy a cantar, pero les voy a compartir una frase que dice: espuma que se va por el huequito del baño, se lleva los microbios y la suciedad ya no vuelven más. Y esa me la cantaba mi mamá cada vez que me bañaba. Entonces se me vino a la mente y me quedé pensando, ya no vuelven más. ¿Y a dónde se van? ¿Verdad? Normalmente no es una pregunta que nos hacemos, porque usamos el agua y lo menos que nos interesa, al menos que tengamos un problema serio, es a dónde se va. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en la presentación. Entonces, las aguas residuales ordinarias domésticas, ¿verdad? Los diferentes usos que le damos en la vivienda. ¿Qué debemos hacer con las aguas residuales? Bueno, la legislación nacional en Costa Rica establece que quien genera las aguas residuales debe tratarlas antes de verterlas, o sea, ya por ley se supone que el que las produce las debe tratar. La realidad es un poco diferente, pero ahorita vamos a ver. ¿Cómo se tratan en Costa Rica? Bueno, en las últimas décadas, se fomentó el uso de tanques sépticos en las viviendas. Sin embargo, estos sistemas tienen muy poco control y no hay manera de asegurar de que funcionen adecuadamente. O sea, más bien no tenemos en este momento una manera de garantizar de que los tanques sépticos que se utilizan estén trabajando o estén funcionando como deberían funcionar.
Y la otra manera o el otro proceso o método de disposición de aguas residuales es el alcantarillado sanitario. Sin embargo, en Costa Rica, en los años 40 se construyeron algunas redes de alcantarillado sanitario en las zonas, en los cascos urbanos principales del país, como Heredia, como San José, como Alajuela, como Cartago. Sin embargo, esas redes como que no crecieron lo que debieron haber crecido, sino que se le dio como más importancia al uso de tanques sépticos. Pero aunque se le dio tanta importancia, no se le dio el seguimiento y el control que debió habérsele dado, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, aparte de estos pocos sistemas que existen, tiene poca cobertura, son sistemas antiguos que tienen ya problemas, y también no todos los sistemas de alcantarillado sanitario del país están dotados de un sistema de tratamiento, ¿verdad? Algunos recolectan las aguas residuales y las vierten a los ríos de manera cruda, o sea, sin darle un tratamiento. Entonces, eso es un problema porque al final estamos recolectando las aguas residuales de las viviendas y las estamos concentrando en un solo punto, que son los cuerpos de aguas superficiales como ríos y quebradas, y que al final van a dar al mar también. Entonces, vamos a ver un gráfico donde vemos cuál ha sido la evolución de los métodos de disposición de las aguas residuales en Costa Rica. Entonces, primero vamos a ver, esta es la simbología, pero quiero aclararla antes de ver el gráfico. Entonces, vamos a ver el uso del tanque séptico, el uso de alcantarillado sanitario, el uso de letrinas, otros sistemas que son unos porcentajes muy bajos, entonces no vale la pena ahondar mucho, y la defecación a cielo abierto. Muchos ni siquiera sabían que en algún momento esto fue un método acá en Costa Rica. Por dicha, como vamos a ver, hoy ya está erradicado. Y el uso de letrinas, mucha gente, principalmente la más joven, ni siquiera lo recuerda, porque es un método que también disminuyó bastante con el tiempo. Entonces vamos a ver el gráfico. Aquí en la línea de abajo, ustedes pueden ver el año del gráfico. Solo vamos a ver 4 años, 1960, 2001, 2013 y 2015. Estos básicamente están juntos, pero ahí los puse como para ampliar un poquito más la escala de tiempo. Pero en 1960, estos eran los porcentajes. Entonces, 46% de letrina, uso de letrinas, 27% defecación a cielo abierto, 14% el tanque séptico y solo 10% de alcantarillado sanitario. Si vemos en el 2001, estos porcentajes cambiaron drásticamente. Entonces, lo que era el uso de letrina pasó de un 46 a un 7%, y la defecación al cielo abierto prácticamente se redujo. En este momento, de hecho, es un porcentaje tan bajo que se desprecia. Con respecto a los dos métodos que veníamos hablando, que son el tanque séptico y el alcantarillado sanitario, entonces pasó de un 14 a un 60%, y el alcantarillado de un 10 a un 31%. Luego, para los años siguientes, que son, bueno, las décadas siguientes más bien, que sería 2013, esta es la variación. Y finalmente en 2015 tenemos estos datos. Se han mantenido muy constantes en los últimos años, ¿verdad? Con muy pequeñas variaciones, pero en esas proporciones. Entonces, de esos últimos datos tenemos el siguiente resumen, con datos al 2015. 70% de la población nacional utiliza tanque séptico y un 13.4% utiliza o se conectan las viviendas a un alcantarillado sanitario, pero que no tiene planta de tratamiento. Luego tenemos un porcentaje que es un 8% de alcantarillado sanitario que sí tiene planta de tratamiento. Y tenemos un 6.4% de plantas de tratamiento de condominios o privadas, por decir así, que entonces son condominios que tienen sus propias redes de alcantarillado y sus propias plantas de tratamiento. Entonces, y esos otros porcentajes menores que vemos acá, que todavía existe un uso de letrina, un 1.6%, un 0.5% de viviendas no cuentan con servicio sanitario,
y un porcentaje mucho menor de otros sistemas que ni siquiera los vamos a mencionar. Pero entonces, de este gráfico podemos sacar un par de datos importantes. Y es que aunque hay un 27,8% de viviendas conectadas al alcantarillado sanitario, solamente el 14,3% de las viviendas reciben tratamiento adecuado en una planta de tratamiento que corresponde a estas dos fracciones que están acá, ¿verdad? Que son las que tienen planta de tratamiento. Con respecto al uso de tanques sépticos, como les mencioné, no podemos garantizar que sea una solución adecuada. Y de hecho hay pruebas de que hay toda una problemática asociada al uso de tanques sépticos que ahorita vamos a ver. ¿Funcionan los tanques sépticos? Bueno, deberían funcionar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros. Entonces, el tanque séptico, si se diseña, construye y opera adecuadamente, no debería haber un problema, pero vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta para decir si está funcionando o no de manera adecuada. Entonces, aquí hago un paréntesis para recomendarles que vean la segunda charla que se dio en esta feria ambiental, que es de la expositora, de la ingeniera Diana Zambrano. Es una presentación bastante buena, bastante completa, donde ella explica cómo es que funcionan los tanques sépticos, entonces, y también qué cuidados hay que tener para que funcionen de manera adecuada. Yo voy a omitir esa parte, pero sí voy a hacer digamos, un recordatorio de qué criterios hay que tener en cuenta para decir que un tanque séptico funciona de manera adecuada. Entonces tenemos tres ejes. El primero es el diseño, donde se toma en cuenta la cantidad de personas para las que se diseña, las dimensiones, los materiales, los detalles constructivos. Y algo muy importante, que de hecho hasta lo puse en amarillo, es el drenaje, ¿verdad? El drenaje tiene que tener ciertas características y dimensiones, y también el tipo de suelo, ¿verdad? Entonces no voy a ahondar demasiado porque este no es el fin, sino hacer una conclusión ahorita al final. El otro eje es la construcción. Entonces, necesitamos un diseño y necesitamos que se construya adecuadamente. Para eso hay que tener en cuenta que se utilicen materiales resistentes, que se haga una instalación adecuada, ¿verdad? Que todos estos elementos que se ven acá, las tuberías, las tapas de acceso, la tubería de ventilación y todos los elementos que son necesarios incorporar, que se construyan y se instalen como tienen que ser. También vuelvo a incluir el drenaje. Tiene que haber un espacio suficiente y eso es todo un tema, ¿verdad? Porque no todos los terrenos donde construimos viviendas tienen suficiente espacio para poder construir un drenaje de manera adecuada. Y otro punto importante acá son la impermeabilización, tanto para fugas como para filtraciones. Entonces, este tanquecito, este es simplemente una ilustración, pero tiene que ir totalmente impermeabilizado. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que el agua del suelo circundante entre al tanque y también hay que evitar que esta agua se salga, o sea, que el agua residual que entra al tanque se salga por otro lugar que no sea la salida que se definió específicamente para eso, que es la que va hacia el drenaje. Entonces, ese es el segundo eje. Y el tercer eje es el mantenimiento, ¿verdad? Tienen que dársele un mantenimiento, limpiezas periódicas, ¿verdad? Normalmente cuando uno diseña un tanque séptico, se diseña para que se le dé una limpieza cada año, cada 2 años o cada 3 años, ahí dependiendo del criterio de quien lo diseñe y del espacio que se tenga disponible. Y además las limpiezas que se hagan tienen que ser bien hechas. Mucha gente a veces remueve solo una parte de los sólidos o también a veces remueven completamente todo lo que está dentro del tanque séptico, cuando no debería ser así. Siempre hay que dejar un porcentaje del agua que se trata aquí en el tanque séptico. Entonces, también deben realizarse inspecciones periódicas y reparaciones oportunas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La conclusión que quería llegar con todo esto es que cuando uno de estos aspectos no se da, uno o varios de esos aspectos no se da, tenemos los problemas. Entonces, puede ser que diseñemos un tanque séptico bien, pero no se construyó
de la manera correcta. Entonces, otro escenario es que lo diseñamos y lo construimos bien, pero no se le da el mantenimiento que se le tiene que dar. Entonces, si todos estos tres ejes no se ejecutan de manera cuidadosa o no se tienen esos cuidados, entonces van a dar problemas. Yo creo que todos hemos visto en algún problema, en alguna vez en nuestros barrios, algún problema con las aguas residuales del vecino, ¿verdad? Entonces, para ahí es a donde vamos. De hecho, este gráfico es de un estudio de percepción de temas ambientales que se hizo en 2018. Este es para el Cantón de Heredia y donde tenemos los problemas que la gente indica que tienen con respecto a los tanques sépticos. Entonces tenemos por ejemplo, acá, problemas de mal olor, un 9%, problemas con rebalse por mal drenaje, un 13%, y problemas con ratas y cucarachas, un 6%. Entonces, todo esto suma un 28% de problemas. Entonces, podríamos decir, bueno, es que un 28% no es tanto con respecto a la totalidad de la población, pero hay que recordar algo, que es que si su vecino tiene un problema con el tanque séptico, el problema es también suyo, ¿verdad? No para que usted lo tenga que solucionar, pero las afectaciones están ahí presentes, ¿verdad? Entonces el problema suyo es de su barrio y es de su comunidad. Entonces, toda esta serie de problemas asociados con los tanques sépticos es un asunto de salud pública y contaminación ambiental que debe evitarse, ¿verdad? Entonces, podemos resumir acá que la problemática asociada al uso de tanques sépticos es la salida de aguas residuales a los patios, aceras, caños y demás zonas públicas, ¿verdad? Donde puede haber una exposición de esas aguas residuales que tienen ciertos contaminantes, por ejemplo, coliformes fecales, ¿verdad? Hay materia fecal, hay una exposición a enfermedades de transmisión hídrica. También están los olores, la contaminación visual. No es para nada bonito ir caminando por la acera y encontrarse las aguas residuales del vecino donde se están saliendo, y es una escena muy común. Y también están las plagas y demás vectores o roedores asociados con este tipo de aguas. Y eso se resume en lo que es el riesgo de salud y contaminación ambiental. Entonces, aquí incluí unas imágenes como para ilustrar. Bueno, en este momento tal vez no es algo tan usual ver a los niños jugando en la calle, pero normalmente es algo con lo que hemos crecido o es algo que se puede dar o para lo que están diseñados, digamos, nuestros barrios, para poder transitar de manera libre y sin riesgo. Ok, entonces hagamos una suposición. Supongamos que todos los tanques sépticos funcionan debidamente. En realidad no hay manera de asegurarlo, ¿verdad? Por todas estas factores que vimos anteriormente, que es muy difícil de tener control, especialmente cuando estamos hablando de miles de tanques sépticos. Pero para el ejemplo o para la información que les voy a dar en este momento, hagamos esta suposición. Supongamos que todos los tanques sépticos funcionan debidamente. Entonces, ¿van todas las aguas residuales de a los tanques sépticos? Eso es algo que tenemos que analizar y de hecho aquí les traigo alguna información. Este gráfico, no se asusten, yo sé que está un poco cargado, pero yo los voy a guiar un poco acá. Este es un gráfico de un estudio que se hizo en 2009, ¿verdad? Donde también se analizaron diferentes temas ambientales, entre esos, ¿dónde cree la gente que van las aguas del fregadero, de la pila o el lavatorio? Recordemos que las aguas residuales no son solo las aguas del servicio sanitario, ¿verdad? Que son las excretas y las heces, sino que también están las aguas jabonosas o las aguas grises, que son las aguas de la pila, las aguas del lavatorio, o como dice acá en este título, del fregadero, pila o lavatorio del hogar. Entonces, el estudio se hizo en estos cantones que se ven acá: Santo Domingo, San Rafael, San Pablo, Heredia y San Isidro. Y como pueden ver, acá en promedio, para estos 4 o 5 cantones, en promedio el 33% de las personas indican que esas aguas van a ríos, mares, acequias y quebradas. Y tenemos un 23% que indican que van a un caño, a una calle. Entonces, bueno, este estudio es del 2009, ¿verdad? Ya han pasado bastantes años. Pero entonces nosotros
tenemos otro dato mucho más reciente, donde podemos analizar este tema. Y es en el estudio de percepción que se hizo en 2018, se hizo una consulta a las personas entrevistadas y la pregunta fue: ¿a dónde depositan las aguas jabonosas o aguas grises? Y esta fue la respuesta. Entonces, para estos cantones que están acá, que son Heredia, San Rafael, San Isidro, San Pablo y el distrito de Santa Lucía de Barba, estos son los porcentajes de la gente que envía las aguas jabonosas al tanque séptico, lo cual así debería ser. Pero vean qué pasa. Tenemos unos altos porcentajes, especialmente en lo que es San Rafael, San Isidro, San Pablo y Santa Lucía, de viviendas que envían sus aguas jabonosas al caño. Entonces, ahí respondemos la pregunta que planteamos inicialmente, es: ¿van todas las aguas residuales al tanque séptico? No. Entonces, en este caso, vemos que hay unos porcentajes por acá que las envían al alcantarillado sanitario. En el caso de Heredia, que es este gráfico azul, ¿verdad? Estos azulitos. En el caso de Heredia, existe redes de alcantarillado sanitario, entonces por eso este porcentaje es mayor y por eso vemos que acá hay un menor porcentaje de viviendas que envían sus aguas grises al caño, porque tienen disponibilidad de alcantarillado sanitario. Y también hay otros porcentajes menores que se ven por acá, que envían las aguas jabonosas directamente a los ríos o quebradas. Y por ahí habían unos porcentajes de personas que no saben a dónde van las aguas grises o que del todo no respondieron. Pero entonces, lo que nos genera acá mayor problema es esto: estos altos porcentajes de viviendas que envían sus aguas jabonosas a los caños y a los ríos y quebradas, ¿verdad? Entonces, es un problema. Ahora, para entender un poco más por qué es un problema, voy a hacer un paréntesis y es definir qué es una cuenca hidrográfica. Entonces, una cuenca hidrográfica es una unidad geográfica donde las aguas que caen dentro de esa unidad geográfica drenan hacia un solo punto. Entonces, como vemos por acá, entonces las aguas de lluvia, se forman los ríos, ¿verdad? Y ahí van drenando y se van uniendo los ríos a otros ríos más grandes hasta que al final drenan en un solo punto, digamos en este caso el mar. Pero ¿qué pasa? Que no solamente las aguas de lluvia drenan, también drenan todas las aguas que tiramos al caño, que tiramos al patio, que tiramos a la calle, y al final todas esas aguas se van uniendo y van contaminando nuestros ríos. Entonces, acá en Costa Rica tenemos 34 cuencas. Aquí les puse un ejemplo como para que entiendan un poquito más lo que es la cuenca hidrográfica. Yo sé que tal vez muchos ya lo entienden, pero para aquel que no lo haya entendido, es como poner las manos así como está en la imagen. Y entonces toda el agua que cae aquí va a salir por un punto o se va a infiltrar, como decir los mantos acuíferos, haciendo una analogía como si nuestras manos fueran el suelo. Y entonces esta es una cuenca y el país está conformado por 34 cuencas. Y acá en la parte central del país y en la parte central pacífica también tenemos una cuenca muy importante para el país, que es la cuenca del Río Grande de Tárcoles. En esta cuenca, ves, aquí está el mapa que les presenté al inicio, que les dije que lo íbamos a utilizar, y lo que quería enseñarles es precisamente dónde está esta cuenca. Ahí la tracé así como a mano alzada, como para ejemplificar nada más. Esta es la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Entonces, por aquí está Alajuela, por aquí está Heredia, por aquí está San José, por aquí está Cartago, y aquí se encuentra el Valle Central. Se encuentra una parte del Valle Central y se encuentra la GAM, que conocemos como Gran Área Metropolitana, ¿verdad? Que es la zona más urbana del país, donde vamos a ver algunos datos interesantes. Esta cuenca del Río Grande de Tárcoles resulta que solo representa un 4% del territorio nacional, pero en este 4% del territorio nacional se concentra más del 60% de la población del país. Además, el 70% de las superficies están deforestadas, lo cual también facilita la erosión, ¿verdad? Que es un problema ambiental que después podríamos discutir en otro
en otro momento. Y además esta cuenca concentra el 85% de todas las industrias del país, también el 88% de los vehículos y el 79% de los autobuses. Entonces, imagínense el impacto ambiental que se puede generar o que de hecho se está generando en esta cuenca tan pequeñita del país. Entonces, justamente cuando estaba buscando la imagen de la cuenca del Río Grande de Tárcoles para explicarles este tema de cómo es una cuenca hidrográfica, me encontré estas noticias que son súper viejas. De hecho, esta del Al Día ni siquiera existe ya ese periódico. Esta noticia del 2007 dice: llantas, refris y aguas negras matan al Grande de Tárcoles. Y eso es del 2007, ¿verdad? O sea, ya han pasado más de una década y el problema sigue, persiste. Y esta otra de acá, que es de La Nación, decía Cuenca en rojo vivo, y venían un mapita muy, muy bonito de los ríos de esta cuenca, ¿verdad? Y donde se indica que la mayoría de los ríos de esta cuenca tienen algún tipo de contaminación. ¿Y qué pasa? De hecho, esta cuenca es la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica. Entonces, por eso quería hacerles un recordatorio al inicio de que somos privilegiados de vivir en un país con enormes riquezas naturales, pero ¿qué estamos haciendo con ellas? Y es más que todo un jaloncito de orejas para poner atención a lo que está pasando. Entonces, imagínense que en esta cuenca se vierten directamente más de 3.2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales sin tratamiento. Esto es para que tengan una idea, como decir que se viertan 5 piscinas olímpicas por hora a la cuenca. Más o menos unas 111 piscinas olímpicas por día de aguas residuales crudas sin tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí puse esa imagen del gatito impactado porque en realidad es un número bastante grande. Entonces, para ir resumiendo, ¿cómo deben tratarse las aguas residuales? Ya vimos los dos sistemas que se utilizan mayoritariamente en el país. El primero es el sistema individual con tanque séptico y drenaje, ¿verdad? Pero como vimos, si no se diseña, si no se construye, si no hay espacio para instalar el drenaje, entonces no funciona de manera adecuada. Ahora, por ahí venden un montón de tecnologías que no producen lodos y que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, es importante analizar lo que vamos a consumir porque la materia no desaparece. O sea, el agua que entra al tanque séptico, el agua y los sólidos tienen que salir por algún lado, ¿verdad? Entonces hay que ver a dónde se envían. Por eso es importante que el tanque séptico vaya acompañado del drenaje. Ok, y por otro lado tenemos bueno, aquí puse esta aclaración porque también existen otras soluciones complementarias, pero implica mayores gastos, ¿verdad? O recursos. Entonces, no todo el mundo tiene los recursos para buscar otras alternativas a estas dos de las que estamos hablando. La otra alternativa es el sistema colectivo, que es un sistema a través de tuberías de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, ¿verdad? De nada sirve el alcantarillado si no se le da un tratamiento adecuado a las aguas residuales. Entonces, por eso puse la flechita ahí en amarillo, para recordar que es importante que los sistemas de alcantarillado tengan plantas de tratamiento. Vamos a hacer un resumen así súper rápido de cuáles son los elementos que componen un sistema de alcantarillado sanitario. Una prevista domiciliar, que ahora vamos a ver qué es, las redes y colectores, algunas obras complementarias como cruces, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, el sistema de tratamiento de aguas residuales o planta de tratamiento de aguas residuales y la conexión domiciliar. Entonces veámoslo gráficamente. La prevista domiciliar es la que la empresa o el ente operador deja hasta el límite de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces la empresa aquí va por la calle la red de alcantarillado y el ente operador deja una prevista para que cada vivienda se pueda ir conectando a la red. Entonces, no sé si han visto en las pilas o en los lavatorios de las casas que ponemos esto debajo de las pilas que se llama sifón. Esto es un dispositivo hidráulico que lo que permite es generar un sello de agua aquí. Siempre hay un poquito de agua acumulada que impide que los gases se metan a la casa, ¿verdad? Cuando el sifón no funciona bien,
normalmente huele, empiezan a haber olores. Entonces, aquí en la calle hay un sifón también, no como este que se ve acá arriba, pero tiene una configuración diferente, pero la función es la misma. Es este que se ve acá. Entonces, normalmente hay que instalarlo aquí dentro de la propiedad privada porque es parte de la red interna de cada vivienda. En algunos casos, especialmente en Heredia, van a ver que en las aceras a veces hay algunos sifones. Eso es porque la empresa los pone ahí como para darle un mantenimiento más fácil, pero en realidad le corresponde al abonado hacer esa instalación y darle el mantenimiento adecuado. Ok, eso era un punto. Luego, las redes y colectores, ¿verdad? Una vez que las casas se conectan al sifón, entonces el agua llega hasta la red. Entonces las redes y colectores son tuberías y pozos de diferentes diámetros, pendientes, profundidades, que recolectan y transportan las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. Ahora, hay que hacer una diferenciación y es que el alcantarillado sanitario no es lo mismo que el alcantarillado pluvial. A veces la gente conecta las aguas residuales al alcantarillado pluvial y recordemos que el alcantarillado pluvial, que es el que recoge las aguas de la lluvia, ¿verdad? La lluvia cae al techo, baja por los bajantes y las canoas y después cae a las aceras. Esa agua pluvial sí está permitida para que vaya a los caños o al alcantarillado pluvial, pero no al alcantarillado sanitario, ¿verdad? Entonces, cuando se mezclan esas interconexiones, empiezan a haber problemas. Conexiones ilícitas hay por todos lados, ¿verdad? Mucha gente se conecta al alcantarillado pluvial, sus aguas residuales o viceversa. Bueno, y otras obras que no vamos a entrar en mayor detalle son las obras complementarias como estaciones de bombeo o cruces, ¿verdad? Como esto que se ve acá para cruzar los ríos, que son unas estructuras que se construyen para proteger las tuberías. Y el sistema de tratamiento de aguas residuales o la planta de tratamiento, donde al final llega todas las aguas residuales de las viviendas y a través de diferentes procesos se depura o se va limpiando el agua. ¿Para qué? Para poder verterla al río de una manera descontaminada, porque así lo establece la legislación nacional, ¿verdad? Entonces, a través de todos estos elementos, que ahorita no vamos a entrar en detalle de cómo es que funciona una planta, pero sí podemos garantizar que si está bien diseñada y sobre todo operada adecuadamente, con una operación y mantenimiento adecuados, entonces va a funcionar bien. Y finalmente la conexión domiciliar, que es esa unión entre las viviendas y la red pública, ¿verdad? Entonces, como les mencioné antes, la vivienda llega hasta el límite de el ente operador llega hasta el límite de la propiedad privada y de ahí cada usuario o cada propietario hace la desviación de sus aguas hasta ese punto, para entonces que se vaya a través de las redes. Entonces, en resumen, un sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales recolecta, transporta, vierte y trata las aguas residuales que producimos, en este caso, en las viviendas. Este es un mapa de las plantas de tratamiento que existen a nivel nacional. Algunas son de Asadas, algunas son de la IA, algunas poquitas son de algunas municipalidades y algunas son de la empresa de servicios públicos de Heredia, según se ve en esta figura. Pero como vimos es un porcentaje muy bajo con respecto a la cantidad de viviendas del país. Ahora sí, esta es la parte final de mi presentación, pero necesitaba exponerles toda esa problemática para poder decir cuáles son los 7 beneficios de conectarse o de contar con alcantarillado sanitario en nuestras comunidades. El número 1 es que es una herramienta para responsabilizarnos de manera solidaria sobre la gestión de las aguas residuales que producimos en nuestras casitas. El número 2 es que nos permite ahorrar espacio en el terreno, ¿verdad? Normalmente cuando uno compra un terreno, al menos que tenga mucho dinero, ¿verdad? Y pueda comprar un terreno bastante grande, ¿verdad? Normalmente no es algo en lo que se piensa. Entonces, ese espacio puede utilizarse para otros usos y además permite la posibilidad de construir sin necesidad de pensar en el tanque séptico y el drenaje.
Entonces, de todas maneras, aunque usted tenga un espacio muy grande, no siempre el suelo tiene las características adecuadas para que usted pueda construir un drenaje. Entonces, eso nos quita mucho peso encima a la hora de construir. Lo que habría que hacer es simplemente desviar las aguas a través de una interconexión a la red de alcantarillado sanitario disponible. El punto número 3 es que nos vamos a ahorrar todo el dinero que corresponde a las limpiezas, mantenimiento y reparaciones de los tanques sépticos. El punto número 4 es que aumenta la plusvalía de los terrenos. ¿Por qué? Porque contar con un alcantarillado sanitario en nuestras comunidades nos permite desentendernos de todo este problema asociado con cómo gestionamos las aguas residuales y simplemente al haber un servicio adicional más disponible en su comunidad, entonces el terreno vale más. Si quieren saber, si quieren corroborarlo, pregúntele a alguien que haga un avalúo. Normalmente el avalúo de un terreno, lo primero que hacen es analizar qué servicios públicos están disponibles en la zona, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Entonces, se promueve el desarrollo local. El punto número 5, se evitan las molestias asociadas por vertidos de aguas residuales en zonas públicas, ¿verdad? Zonas públicas son todas estas que menciono acá: aceras, calles, caños, zonas verdes, alcantarillado pluvial, acequias y ríos y quebradas. Aquí hago un paréntesis: la función del Ministerio de Salud con respecto a este tipo de problemas asociados con las aguas residuales es que simplemente el Ministerio de Salud emite una orden sanitaria para que la persona solucione a la brevedad posible el problema del que se le ha puesto la denuncia, ¿verdad? Que es muy común, lamentablemente. El punto número 6 es que se centraliza el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es lo mismo tener miles de tanques sépticos por todo lado, fallando con diferentes problemas, a tener una sola planta de tratamiento que es operada por un ente con experiencia, que sabe cómo funciona, que sabe cómo resolver problemas de manera oportuna y sobre todo que garantiza que sus aguas residuales están siendo tratadas de la manera en que exige la legislación nacional. Perdón. Y el punto número 7, ya para finalizar, es que contribuimos con la recuperación de los ríos y quebradas y sobre todo de las playas y mares que en estos días, aunque no los podemos visitar, sabemos lo importantes y preciados que son para nosotros como costarricenses. Entonces, a través de esto protegemos la salud pública, colaboramos con la recuperación y protección ambiental y sobre todo mejoramos la calidad de vida no solo de nuestras comunidades, sino de las comunidades aguas abajo. Recuerden siempre entonces la cuenca, todo lo que nosotros tiremos al final va a dar a las mismas playas que nosotros visitamos. Entonces nos estamos disparando prácticamente en nuestros propios pies. Esta imagen me la encontré por ahí y siempre me ha parecido muy desagradable, pero es una llamada de atención, ¿verdad? Porque precisamente quiero concluir con la siguiente frase: el acceso al agua potable es nuestro derecho, sin duda. De hecho, ya está establecido hasta en nuestra constitución política. Pero el tratamiento de las aguas residuales que producimos en nuestros hogares es nuestra obligación. Entonces, no hagamos como la llama que vuelve a ver para otro lado y eso no me toca a mí, sino que busquemos la manera en que podemos contribuir con la gestión adecuada de las aguas residuales en nuestras viviendas, en nuestros barrios y en nuestras comunidades. De momento eso sería. Muchas gracias. José. Ajá. Tenemos una muy buena cantidad de preguntas. Okay. Voy a iniciar con una que le efectúa Liliana Rodríguez, que ha estado muy participativa en el chat. Okay. Ella te pregunta, dice, ¿tienen datos de infiltración de tanques sépticos en los acuíferos o contaminación asociada a su uso, sobre todo en las zonas de recarga acuífera? Sí. Sí, de hecho, ahorita no tengo el dato específico, pero le voy a hacer un resumen de un estudio que realizó el Laboratorio de Hidrogeología de la Universidad Nacional, donde se hicieron mediciones de, como ustedes saben, bueno, ella lo menciona, el país está lleno de mantos acuíferos, especialmente la zona de Heredia. Entonces, se hicieron mediciones
en pozos durante 12 años. Y al finalizar esos 12 años se analizaron los resultados y se llegó a la conclusión precisamente de que ya hay indicios de contaminación de los mantos acuíferos, y un tipo especial de contaminación es la relacionada con los nitratos. Entonces, más bien yo le puedo pasar a ella el estudio para que lo analice, pero qué bien que hace la pregunta, porque de hecho, como podemos exigir que nos llegue el agua limpia a nuestras viviendas, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el agua que nosotros estamos vertiendo a nuestros patios o a los tanques sépticos ya están contaminando los mantos acuíferos de esa agua que nosotros mismos utilizamos para nuestras casas, ¿verdad? Entonces, sí existen indicios, y por ahí, si puede anotar el correo de ella, le podemos pasar después el estudio, que de hecho es un estudio que hizo Jenny Reynolds hace ya algunos años. Te pregunta Rocío que si se recomienda eliminar el tanque séptico. El tanque séptico no debería eliminarse si no existe alcantarillado sanitario disponible. Más bien, lo que debería hacer, si tiene problemas con el tanque séptico, es buscar a alguien que la pueda asesorar de ver de qué manera lo puede mejorar, ¿verdad? Pero como le mencionaba, el tanque séptico, si no tiene un drenaje con un área suficiente, siempre va a empezar a generar algún tipo de problema, porque el agua tiene que salir por algún lado, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tanque séptico tiene que tener ciertas dimensiones y ciertas proporciones también para que se dé un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Entonces, es importante que consulte con algún ingeniero o algún especialista en la materia para que le pueda ayudar a mejorarlo. Pero si no hay disponibilidad de alcantarillado sanitario, entonces tendría que buscar alguna otra alternativa, pero son muy reducidas las opciones. Rodrigo González te pregunta, ¿cuándo se pondrá a disposición una red de aguas negras en Mercedes Norte? La tierra de Mercedes Norte es muy mala para filtrar dichas aguas. Los Sí, tanques siempre hay que estarlos vaciando. totalmente de acuerdo. De hecho, la zona de Mercedes Norte es una de las zonas más problemáticas en Heredia con respecto al tema de las aguas residuales. Y precisamente la empresa de servicios públicos viene trabajando desde hace ya bastantes años con el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. Es un proyecto que ya cuenta con diseños de la primera etapa constructiva, tanto de redes, colectores, de obras complementarias y sobre todo la planta de tratamiento. Entonces, nosotros ya tenemos todos los permisos, estamos con todos los visados, tenemos la viabilidad ambiental también del proyecto, y prácticamente estamos ahorita en la etapa de financiamiento. Si logramos conseguir el financiamiento, estaríamos empezando la construcción en 2022, ¿verdad? Entonces empezaríamos con la construcción de la planta de tratamiento y simultáneamente se iniciaría la construcción de las redes. Entonces empezaría como de la parte sur de Heredia hacia el norte. Entonces la parte de Mercedes Norte es como de las últimas zonas donde se va a llevar el alcantarillado, pero como es una zona con tantos problemas, buscaríamos la manera de poder priorizarlo también. Te preguntan también, dice, independientemente del diseño y tamaño del tanque séptico, ¿usted recomienda que las aguas grises vayan al tanque? ¿Cómo saber si esas aguas grises van al tanque séptico? Ok, esa es la práctica correcta, porque siempre y cuando el tanque séptico se haya diseñado para recibir esa cantidad de agua. Por eso es importante que en las viviendas tratemos de utilizar la menor cantidad de agua posible, porque esa agua al final tiene que ir a dar a algún lado. Entonces, como vimos, el caño y los ríos no es una opción. Entonces, la opción es el tanque séptico. La manera en que usted puede verificar si las aguas jabonosas o aguas grises se están yendo al tanque séptico es con colorantes, o simplemente usted lo que hace es que abre la llave, digamos, del lavatorio y va y se fija en el tanque séptico, cierra todas las demás, va y se fija en el tanque séptico a ver si está llegando agua. Entonces, de esa manera usted puede corroborarlo. Pero hay todo un tema. Como yo les mencioné, el tanque séptico necesita un área para drenaje,
y como normalmente no hay disposición de espacio en las viviendas, entonces la gente dice, bueno, entonces hago un tanque séptico más pequeñito, no construyo el drenaje y las aguas grises, como no contaminan tanto como las aguas de los servicios sanitarios, entonces las mando al caño. Pero ahí está el error, que precisamente es lo que quería hacerles ver, ¿verdad? Que las aguas, ningún tipo de agua residual tiene que ir a los caños, todo debería ir al tanque séptico. Hay un par de preguntas, José, que son similares. Te voy a Ujú. mencionar ambas. La Ok. primera dice, ¿qué tan ilegal es desaguar a un río o quebrada? Hay una vecina que tiene el tubo directo a la quebrada y he estado pensando qué puedo hacer al respecto. Esa es una. Y un Sí. poco más adelante, Angie Paola Murillo Rojas te pregunta, ¿se puede denunciar y aplican sanciones a las personas que desvían las aguas grises del tanque séptico al caño? Bueno, ahí eso ya es una materia que le compete al Ministerio de Salud. Lo que yo sí les puedo decir es que por legislación no debería realizarse eso. Yo sé que es una escena muy común ir y ver en un puente las casas que están vertiendo todas sus aguas, ya sean aguas residuales completas o solo aguas grises, pero siempre se ven los tubillos ahí donde está saliendo el agua. Incluso una manera de notar que hay este tipo de conexiones es cuando usted ve que está haciendo mucho sol y ven los caños que bajan ahí las aguas con jabón y a veces hasta con arroz y frijoles y todos los residuos de la cocina, ¿verdad? Nada de eso debería mandarse a las zonas públicas y mucho menos a los ríos. Entonces, para responder un poquito ahí, si es un problema que lo está afectando, bueno, debería entonces poner tal vez una denuncia al Ministerio de Salud, pero como es una práctica tan común, el Ministerio de Salud de hecho no da abasto con este tipo de denuncias porque es por todos lados, ¿verdad? Es a nivel nacional este problema, entonces sí es algo que tenemos que buscar una solución pronto. Liliana Rodríguez te hace otra pregunta. Dice, según la legislación vigente, ¿cuál es la disposición adecuada en los casos donde no hay conexión a plantas de tratamiento? ¿Un tanque séptico para las aguas negras y para el caso de las aguas grises sería otro tanque o una caja de registro y luego un campo de drenaje? ¿O cómo sería? Te pregunta Liliana. Bueno, ella misma dio la respuesta. Todas esas son alternativas, ¿verdad? Usted puede mandar sus aguas, digamos, del servicio sanitario eh, al tanque séptico. Podría mandar las aguas jabonosas también al tanque séptico, siempre y cuando usted o la persona que le haga el diseño considere ese volumen adicional. Otra opción es que usted construya el tanque séptico solo para las aguas del servicio sanitario y las aguas jabonosas, como no tienen materia fecal, esas las puede tratar a través de sistemas como biojardineras, ¿verdad? Que son como un tipo de jardines que se aíslan, ¿verdad? Que se impermeabilizan. De hecho, son bastante económicos, ¿verdad? Porque permiten tratar las aguas jabonosas o aguas grises sin requerir demasiado espacio. Entonces es como un tratamiento complementario que se le puede dar. O también usted puede hacer una combinación de ambos, que construye el tanque séptico. Si no tiene suficiente espacio para el drenaje, podría buscar la opción de complementarlo con una biojardinera. Pero las biojardineras sí son solo para aguas jabonosas exclusivamente o bien para el efluente de un tanque séptico que ya viene, digamos, como pretratado, por decirlo así, pero de manera complementaria sería. O sea, vea qué pregunta más interesante. Lástima que no nos puso el nombre, está como anónimo. ¿Cuándo es Ujú. necesario limpiar el tanque séptico? Aparte del olor que puede emanar, en mi casa hace un sonido que llega hasta el tanque. Hace un sonido. Sí, entonces se Oh, pregunta que cuándo es necesario limpiarlo. ok. Ya le voy a enseñar, ¿verdad que se está viendo la pantalla para enseñarles acá un gráfico del tanque para poder explicarle un poquito de eso? Em, ok, en esta imagen puede ser. El tanque séptico lo que hace es que permite que todos los sólidos del agua residual
que se envía al tanque séptico se vayan sedimentando. Entonces se van formando como estos lodos que se ven acá. De hecho, se le llaman lodos. Y eso es la materia sólida que se empieza a descomponer y se empieza a sedimentar. Como cuando usted agarra un vaso de azúcar y lo revuelve y usted ve que los granitos de azúcar al final se van al fondo. Entonces, eso pasa con la materia orgánica o con la materia sólida de las aguas residuales. Entonces, estos sólidos de acá se van acumulando porque el agua sí sale por esta parte que vemos acá y se va hacia el drenaje. Pero los sólidos no hay manera de que salga a menos de que usted los saque. Entonces, cuando la manera de saber si es necesario limpiar el tanque séptico no es cuando está lleno, porque usted, de hecho, usted siempre lo va a ver lleno, porque así funciona. El tanque séptico siempre va a estar lleno de agua y arriba se forman como una capa de grasas, ¿verdad? Esas grasas hay que eliminarlas también, por eso les digo, hay que darle mantenimiento. Entonces, esas grasas hay que estarlas eliminando y uno lo que hace es que agarra, digamos, un palo de escoba que no vaya a utilizar después, le envuelve una camiseta blanca que sea vieja y usted lo que hace es que lo mete por las tapas de inspección del tanque séptico y así se da cuenta el nivel de lodos que hay en el fondo, ¿verdad? Lo que pasa es que depende del tanque séptico, a veces se acumulan en cierta zona y a veces se acumulan al final, por eso les menciono, todo el tema del diseño del tanque séptico tiene que tener ciertas proporciones, pero esa es una manera de darse cuenta. Y con respecto al sonido, pues no sería nada raro que haya algún roedor por ahí instalado. Tendrían que revisarlo, abrirlo y verificar. Pero normalmente un tanque séptico que funcione bien no debería producir ningún sonido. Algo importante también es que todos los sistemas de tanque séptico tienen que tener una tubería de ventilación y les voy a explicar por qué. Entonces, algo que no les dije es que acá hay como un tipo de microorganismos que también se alimentan de, digamos, unos bichitos chiquititos, por decirlo así, que son tipos de bacterias que se alimentan de la materia orgánica del agua residual. Entonces, esas bacterias producen, cuando se alimentan de la materia, producen gases como por ejemplo metano o sulfuro de hidrógeno, que son los que huelen feillo, huelen como a huevo podrido, más o menos. Esos son los gases que hay que evitar que se metan a las viviendas. Entonces, alguna gente construye el tanque séptico y no le pone la tubería de ventilación. Entonces, todos esos gases se meten a las casas y ese es el problema. Por eso es importante la ventilación y utilizar los sifones en todos los dispositivos hidráulicos de la casa. José, tenemos una gran cantidad de preguntas. Voy a aprovechar para hacerte unas cuantas más, porque a como voy viendo, te van a dejar como hasta las 10 de la noche, más o menos. Dice, ¿hay legislación que tenga que ver con los tanques sépticos? ¿Será que aplica la ley de reuso y vertido? Legislación como tal no hay. Lo que hay es un código de instalaciones hidráulicas donde se recomiendan algunos métodos de diseño y algunas características y especificaciones de los tanques sépticos. El sistema, digamos, de tanque séptico viene como un sistema de tratamiento individual dentro del reglamento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que son el reglamento que funciona, digamos, para las plantas de tratamiento, pero lo único que dice ese reglamento es que tiene que haber un retiro del su tanque séptico al límite de la propiedad o a la vivienda. Eso es lo único que especifica, no se especifica nada más. Entonces, para reuso, habría que asegurarse, digamos, de que sea un muy buen diseño, ¿verdad? Para poder, digamos, reutilizarlo como en riego de jardines o así. Por eso las biojardineras son una buena alternativa complementaria de tratamiento para las aguas jabonosas y residuales. ¿Qué responsabilidad tiene en estos aspectos las municipalidades? Pues la responsabilidad que tiene la municipalidad es verificar que el tanque séptico se construya.
Lo que pasa es que es muy difícil a veces, porque digamos, puede ser que ellos presentan, usted va a construir, y esto es como una llamada de atención también, porque tal vez usted va a construir y presenta sus planos en la municipalidad, donde ahí dice qué tipo de sistema, de tipo de tanque séptico o fosa séptica o similar tiene que utilizar. Entonces usted presenta los planos, pero a la hora de construir, nada más pone un par de alcantarillas ahí y ya dice, ah, bueno, ahí está mi tanque séptico, pero es que así no funciona, ¿verdad? Porque después empieza a generarse los problemas y es ¿por qué? Porque usted no construyó lo que usted dijo que iba a construir. Entonces, la municipalidad debería, digamos, ser vigilante de eso, pero realmente no creo que todas las municipalidades tengan como las herramientas para poder controlar que se construya este, este tipo de tanques, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos este problema a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay muy pocos recursos para poder controlarlo. Estamos hablando de que en el área metropolitana existen más de 1 millón de tanques sépticos. Entonces, ¿cómo hacen las municipalidades, verdad? Es un poco difícil. Te preguntan, ¿por qué nos cuesta entender nuestro deber de tratar las aguas? Sí, nos cuesta entenderlo o a veces lo entendemos, pero hacemos como la llama que vuelve la cabeza y hasta que no tenemos el problema al frente, no buscamos una solución o decimos, eso no me toca a mí, o bueno, allá a las 3 casas hay un vecino que está vertiendo el agua al caño o se le están saliendo las aguas del tanque séptico, pero como no está tan cerca, entonces no me afecta. Pero cuando es el vecino del frente, ahí sí es un problema. Entonces, yo creo que es un tema de sensibilización y sobre todo de educación. Por eso me parece que todas las personas que están ahorita conectadas y las que vayan a ver el video después, es una manera, esto es una manera de irnos educando y ir aprendiendo las buenas prácticas que tenemos con respecto a el ambiente, ¿verdad? Te preguntan también, Alejandro, dice, ¿son suficientes los proyectos de saneamiento que están en desarrollo actualmente para regenerar la cuenca hidrográfica del Río Grande de Tárcoles? Esa es una excelente pregunta y de hecho, no puedo decirle que sean suficientes. Le puedo decir, digamos, que en el caso del área metropolitana de San José, el AIA desde hace ya varios años está ampliando las redes y desde el 2015 ellos ya construyeron su propia planta de tratamiento. La ESPH, desde hace ya también varios años, está con este proyecto que les mencioné, que es el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. La municipalidad de Alajuela está haciendo algunas mejoras en las redes del alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento que tienen, pero por eso es importante esta pregunta y la aclaración que yo les hice al inicio de qué es una cuenca hidrográfica. O sea, porque digamos que aquí está la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Entonces, por un lado, Heredia está tratando sus aguas y por otro lado, San José está tratando sus aguas. Pero ¿qué pasa, digamos, si Alajuela o Cartago no tratan sus aguas? Entonces, al final, es como un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la sinergia de manera de que todos los entes operadores, ya sean municipalidades, ya sea la IA, ya sea la empresa de servicios públicos o las ASADs, busquen la manera de promover la construcción de este tipo de proyectos porque para ya es tarde. Es un decir, ¿verdad? O sea, desde hace años esta cuenca entró en un proceso de degradación ambiental y de hecho existe un voto que se llama el voto Garavito, es un voto de la Sala Constitucional del año 2007, donde a raíz de toda esta problemática se sentencia a 34 municipalidades a que tomen cartas en el asunto. Y ese voto es del 2007 y a la fecha son muy pocas las municipalidades que han hecho algo al respecto. Entonces, muy oportuna esa pregunta, la verdad, porque es como una llamada de atención también para los actores locales y las municipalidades a que de verdad enfoquemos esfuerzos en este tema. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, nos ponen que el Ministerio de Salud atiende poco las demandas por incumplimiento de descargue de aguas grises en la vía pública. También te ponen por ahí que me interesa ese estudio de la contaminación en zonas de recarga por un Claro. estudio de tesis que realizo en la zona de Barba. Mi correo es tal para que ahí tengas la posibilidad.
Ok, Te felicitan también por la presentación, que está muy bien gracias. explicado. Te pregunta Rocío, ella dice que vive en San José y Ujú, que hay puestos tubos por todo lado ujú. y que ella tiene dudas de si puede sacarlo a esas tuberías, que si puede tener Eh, la conexión. ok, en el caso de San José, me atrevo, digamos, a hablar de un área que le compete a la IA, pero conozco un poquito y yo sé que ellos están ahorita haciendo la ampliación de las redes de alcantarillado sanitario. Entonces, yo les comenté que ya ellos tienen su planta de tratamiento, pero están extendiendo las redes para abarcar la mayor cantidad de viviendas posible. Sin embargo, ella no debería conectarse hasta que el IA no le indique. ¿Por qué? Porque si ella se conecta y esa red que pasaba ahí al frente de la casa todavía no está conectada a los colectores que llegan a la planta de tratamiento, entonces las aguas residuales de ellas este, se estarían vertiendo, digamos, a zonas públicas, porque todavía no hay un enlace entre las redes y la planta de tratamiento. Además, es importante que mejor haga la consulta a la IA directamente, digamos, esto porque puede ser que también hay un tema ahí del alcantarillado pluvial. Bueno, el alcantarillado pluvial es un tema municipal, pero a veces se confunde cuando se está construyendo el alcantarillado sanitario o cuando se está construyendo el alcantarillado pluvial. Entonces, es bueno que haga la consulta en la municipalidad o en dado caso a la IA para ver si ya ella puede conectarse. Aunque entiendo que la IA le indica a los barrios, a las comunidades, cuándo pueden hacerlo, igual que la empresa de servicios públicos. Alejandro, Isabel, te felicitan por la presentación. Te pregunta Liliana, Gracias. que si es importante considerar el uso de detergentes biodegradables para no interferir con la función de esos microorganismos que estabas explicando hace unos minutos. Sí, son alternativas, o sea, yo creo que todo tiene que utilizarse con mesura, ¿verdad? Pueden utilizar los productos que están disponibles. De hecho, la presentación que les recomendé al inicio, esta ingeniera hace un tipo de análisis de este tipo de productos, ¿verdad? Ella, al igual que yo, recomienda siempre que se utilicen, pero con medida. Em, a veces la gente utiliza mucho el cloro, ¿verdad? No está mal que lo utilicen, pero que lo utilicen poquito, ¿verdad? Como para limpiar lo necesario en el servicio y no echarle ahí medio galón de cloro al baño, porque ahí sí es un problema. José, te voy a hacer un par de preguntas más. Ujú. Rodrigo González pregunta, dice, yo entiendo que mezclar aguas jabonosas con aguas negras no es lo correcto, ya que si en los tanques sépticos se trabaja con la bacteria adecuada encargada de comer los sólidos propiamente de aguas negras, dice, si mandáramos aguas con jabón, mataríamos la bacteria. Adicional, que la grasa del jabón obstruiría las filtraciones a la tierra. No, Ese comentario lo hace don Rodrigo. ok, es muy válida la duda, digamos. Lo que pasa es que en los tanques sépticos, al igual que en las plantas de tratamiento, existen como grupos especializados de bacterias, ¿verdad? Unas comen un tipo de residuos, otras se alimentan de las partículas de jabón y así, ¿verdad? Entonces hay como un balance de ese tipo de bacterias. Sin embargo, en el tanque séptico, el principal, digamos, fenómeno que sucede es la sedimentación, ¿verdad? Entonces, hay una parte que se degrada con las bacterias, pero hay otra parte que por el propio peso se va sedimentando, ¿verdad? Ahí en esa parte de sólidos que se ven acá, eh, hay como una interacción de ambos fenómenos, ¿verdad? Tanto la digestión a través de las bacterias como la sedimentación. Entonces, no debería haber problema, digamos, mandar las aguas jabonosas al tanque séptico, siempre y cuando se diseñe para ese volumen adicional, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando utilizan demasiada agua en las viviendas, entonces lo que pasa es que el agua pasa casi directo, ¿verdad? El agua necesita estar cierto tiempo dentro del tanque para que se pueda dar ese fenómeno de sedimentación.
Igual cuando utilizan jabones para lavar la ropa, lavar los platos, utilicen todos estos productos con medida, porque todo en exceso siempre puede generar algún tipo de problema. Y con respecto a la filtración en el drenaje, digamos, no debería haber un problema con los jabones, porque a menos que sea como que se genere demasiada espuma, ¿verdad? Porque los drenajes están conformados por diferentes piedras de diferentes tamaños. Entonces, lo que pasa es que alrededor de esas piedras se forman también como unas películas, biopelículas de bacterias. Entonces, es decir, esta es la piedra y alrededor se empiezan a colonizar, digamos, de bacterias. Entonces, esas bacterias también ayudan a darle como cierto tratamiento al agua. Por eso es que el drenaje tiene que estar muy bien diseñado para que sea como un tratamiento complementario antes de que el agua empiece a tocar el suelo, ¿verdad? Entonces, y ya luego a través de las diferentes capas del suelo, ahí van terminando, digamos, de descontaminarse. Y te pregunta Danilo González Gallardo que si existe la posibilidad de que la empresa de servicios públicos de Heredia genere un plan de recolección y mantenimiento en propiedades que cuentan con tanques que abastecen los residuos, esto como valor agregado, resolviendo la problemática en algunas viviendas en las zonas que indicaste anteriormente. Gracias y saludos. Ok, bueno, ya eso es un tema ahí del que yo no podría, digamos, decidir. Pero es una alternativa que habría que analizar. Sería interesante ver, digamos, ya cuando la empresa tenga su planta de tratamiento, ¿verdad? Sería interesante ver qué tan factible es que la misma empresa recolecte, digamos, los lodos de los tanques sépticos de las viviendas que no están conectadas al alcantarillado sanitario, ¿verdad? Pero no podría afirmar que lo pueda realizar. Pero vamos a analizar. Muchísimas gracias. Nada más para no dejarle sin respuesta a doña Rocío, que fue la señora o la dama que te preguntó por el tema de si puede conectarse o no en San José. Ella pregunta que cuál es el profesional que le puede asesorar en el tema, nada más ya para Sí. cerrar la charla. Ella puede buscar un ingeniero civil o un ingeniero sanitario. Ellos tienen conocimientos sobre este tipo de problemas y especialmente sobre las soluciones que pueden acceder, digamos. José, muchísimas gracias por Gusto. compartir con nosotros. Nos extendimos No importa. Un ratillo más por la cantidad de consultas que te efectuaron. A todas las personas, decirles que si se perdieron algún fragmento de la charla, algún espacio, podrán disfrutarla de nuevo en el canal de YouTube de la empresa de servicios públicos de Heredia. Se estará publicando también un resumen de unos 3 minutos aproximadamente en el perfil de Facebook, y a todos los que preguntaron quedarán participando en una rifa de productos amigables con el ambiente que se efectuará el 30 del presente mes. Nuevamente agradecerle a José Daniel y a ustedes por habernos acompañado. Les deseamos una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.